Cuando deseamos insertar una puerta en un muro cortina de Revit, hay que tener en cuenta una característica que suele confundir a los nuevos usuarios de Revit. En este caso tenemos un muro convencional con varias capas y un muro cortina. Si lo que quiero es insertar una puerta en el muro, voy aquí a puerta, elijo entre las que aparecen, en este caso en esta plantilla, o bien puedo ir a cargar familia desde aquí y cargarlas desde una carpeta externa o entre más opciones que incluso Revit podría permitirnos. En cuanto hacemos un clic en el muro, se inserta esa puerta. Esto mismo se aplica a las ventanas. Vamos a ventana y elegimos entre las opciones que aparecen en este proyecto, o bien desde aquí, desde cargar familia, podríamos cargar una ventana. Ahora bien, voy a tocar otra vez puerta. Solo que esta vez, en vez de elegir entre las opciones que aparecen aquí, voy a cargar una nueva. Entonces voy a cargar familia. Este botón, cargar familia, aunque en aspecto es igual a este otro, que está en ventana, cumple la misma función, pero de manera específica solo sirven para cargar o puerta o ventana, ninguna otro tipo de familia. Observen, voy a cargar familia, ahora estoy en ventana. Vengo a la carpeta ventanas, en este caso de la librería que viene por defecto en Revit, y elijo otra ventana. Cualquiera. La abrimos. Esa ventana se carga en nuestro proyecto, es decir, ahora la tenemos aquí. En este caso incluso tiene 3 tamaños distintos y puedo venir e insertarla en el muro. Ahora observen lo que ocurre. Voy a ir a puerta y voy a ir a cargar familia. Estoy dentro de la carpeta ventanas porque fue la última en la que estuve trabajando y voy a elegir otra ventana. Cualquiera, incluso esta que se parece a una puerta. Y cuando le doy a abrir, dice que no es posible cargarla. ¿Por qué? Porque desde puertas he intentado insertar una ventana. Y no puede. Revit no permite que se crucen elementos que tienen categorías distintas. Por lo tanto, aunque el icono sea igual de cargar familia, no es lo mismo hacerlo desde puerta que hacerlo desde ventana. Esto que se aplica para estos dos elementos, también nos va a dar problemas si lo que pretendemos es insertar una puerta o una ventana en el muro cortina, ya que las carpinterías que sirven para muro no sirven para muros cortina. Observe, voy a puerta. Selecciono alguna de las puertas que están por aquí y vengo al muro cortina y no pasa nada. Esto es algo que confunde a muchos usuarios. Las puertas de los muros cortina no son puertas. Se parecen a una puerta, pero estructuralmente, según el concepto que tiene Revit, no son el mismo objeto. Entonces, observen lo siguiente. Yo selecciono este muro. Y ustedes saben que un muro lo puedo convertir en muro cortina simplemente seleccionando un muro cortina. Si han prestado atención, las carpinterías que estaban insertadas desaparecieron, simplemente porque no son compatibles con un muro cortina. Ahora, vamos a una vista 3D. Voy a eliminar un muro cortina, ya que son iguales, y vamos a centrarnos en este. Puedo seleccionar el muro cortina, o bien acercar el puntero a uno de los paneles y presionar el tabulador. Se remarca y hago un clic, y ahora tengo seleccionado ese panel. Entre las propiedades nos dice que es un panel de sistema acristalado. Podría ser uniforme. Sería así como un tabique o algún tipo de terminación de chapa, o convertir eso en un muro y otras opciones que ahora no vienen al caso. Como está el panel seleccionado, podría, por ejemplo, convertirlo en un muro cortina vertical. Lo que he hecho simplemente es un panel de un muro cortina, convertirlo en otro tipo de muro cortina. Voy a acercarme a este, presionamos el tabulador, selecciono el panel y voy a aprovechar entre las opciones a elegir una de las puertas que aparecen aquí. Observen que estas puertas están dentro del apartado panel. Es decir, son puertas para muro cortina. Voy a seleccionar una. Y ahí la he insertado. ¿Por qué? Porque es una puerta específica para muro cortina.
no es una de las puertas que están aquí. Es una puerta que está cargada dentro de las opciones del panel de muro cortina. ¿Y cómo cargamos otra? Como les decía antes, si quieren insertar una puerta específica para un muro cortina, no pueden hacerlo desde puerta, desde aquí. Porque si voy a cargar familia y vamos a una carpeta que contenga puertas para muro cortina, por ejemplo, aquí en paneles de muro cortina, observen que aparece aquí panel con puerta simple en vidrio. O sea, es una puerta, pero diseñada para ser insertada dentro de un panel. La abrimos. Nos salta el error, dice que no se puede cargar, porque estoy intentando cargar una puerta para muro cortina, que es un panel, desde la categoría puerta, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo se carga? Para cargarlo, podemos hacer lo siguiente. Es ir a insertar, cargar familia. Este cargar familia, aunque el icono es igual y se llama igual, no tiene nada que ver a los de puerta y ventana. Este nos va a permitir insertar otro tipo de elementos no relacionados con esos. Entonces ahora sí seleccionamos la puerta, le damos a abrir y se carga. Esa puerta ya está cargada en este proyecto. ¿Por qué no la vemos? Si vamos a puerta, no está. Porque no es una puerta. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está dentro de los paneles de muro cortina. Por eso acercamos el puntero a un panel, pulsamos el tabulador, lo seleccionamos y ahora entre las opciones vamos a encontrar esta puerta. Vamos a elegir aquí. Ahora puede ser que el ancho de este panel no sea el adecuado, que tenga que ser más ancho. Pero ese problema se va a resolver fácilmente modificando el ancho del panel. Pero la puerta en sí está insertada. Por lo tanto, si lo que queremos es insertar una puerta, lo vamos a hacer desde aquí. Si queremos cargar una familia de puerta, lo vamos a poder hacer dentro de puerta con este icono. Pero si lo que queremos es cargar la puerta para un muro cortina, debemos recordar que en realidad es un caso particular de panel de muro cortina. Y por eso lo tenemos que agregar desde aquí. A su vez, tengan en cuenta que teniendo la carpeta de Windows abierta, podemos copiar y pegar dentro de un proyecto cualquier tipo de familia sin importar si pertenecen a diferentes categorías, ya que al utilizar copiar y pegar de Windows, Revit los agrega en la categoría que corresponda, y es una manera de insertarlos rápidamente en un proyecto. Pero eso lo vemos en otro vídeo. Si quieren ver más tutoriales de Revit, no dejen de visitar miltonchanes.com.